El restaurante Cisne Blanco era considerado el establecimiento más prestigioso de la ciudad. Sus interiores dejaban sin aliento, columnas de mármol, candelabros de cristal, detalles dorados y ventanales panorámicos con vista a la plaza central. Allí se cerraban negocios millonarios, se decidían los destinos de grandes corporaciones, y cada mesa tenía un precio exorbitante. Alina Camelina llevaba una bandeja con una costosa botella de Hennessy Paradis, tratando de no pensar en que su precio superaba lo que ella ganaba en 3 meses. Sus dedos delgados se aferraban firmemente a la bandeja de plata, y su largo cabello oscuro estaba recogido en una estricta coleta, según el código de vestimenta. Tenía 23 años, un título en economía internacional y dominaba 3 idiomas. Y, sin embargo, allí estaba, sirviendo bebidas a la élite de la ciudad. 3 años atrás, su vida había cambiado radicalmente. Su padre, Mijail Camelin, un exitoso empresario dueño de una cadena de centros comerciales, había muerto en un accidente automovilístico bajo circunstancias sospechosas. Oficialmente se trató de un accidente, pero Alina conocía la verdad: su padre había sido asesinado. Tras su muerte, el negocio familiar se desplomó. Sus propiedades fueron embargadas bajo deudas ficticias, y su madre, incapaz de soportar el estrés, terminó hospitalizada por un infarto. Ahora, Alina trabajaba bajo documentos falsos como Anna Svetlova, una simple chica provinciana. Sus verdaderos papeles estaban escondidos en una caja fuerte bancaria, junto con copias de los documentos importantes de su padre. Sabía que las mismas personas que habían matado a su padre podrían estar buscándola. En el rincón más alejado del restaurante, en la mesa número 7, se encontraba un hombre que la hacía encogerse cada vez que su mirada se cruzaba con la suya. David Sotov, uno de los hombres más ricos del país, dueño de un imperio mediático y de una cadena de hoteles. 40 años, impecablemente vestido con un traje de diseñadores italianos, con ojos oscuros y penetrantes, y una mandíbula firme. Había sido socio de su padre. Aquella noche tenía una reunión especialmente importante. En la mesa había 3 hombres con trajes caros, pero su apariencia delataba un origen muy distinto. Víctor Tiomny, apodado El Lobo, líder de uno de los grupos criminales más influyentes de la ciudad. A su lado, su lugarteniente Igor Strelkov y el abogado de la organización, Andrei Chorny. Alina los había reconocido hacía 3 años. Eran los hombres que habían amenazado a su padre. Ella había escuchado la conversación escondida en el almacén de la oficina de Mijail. Víctor Tiomny había exigido $50 millones a su padre por un asunto del que ella no sabía nada. Mijail Alexandrovich tiene una semana. O el dinero, o los hermosos ojos de su hija. Sería una lástima que les pasara algo, recordaba Alina que decía Víctor. Su padre palideció y prometió resolverlo. Una semana después, su coche fue hallado destrozado en la autopista. Ahora, los mismos hombres estaban sentados con David Sotov, discutiendo algo muy serio. Alina trataba de mantenerse lo más lejos posible de su mesa. Pero el jefe de turno, Oleg Karev, le había ordenado atender esa sección. David Evgenievich, dijo Víctor Tiomny, sorbiendo su coñac. El tiempo se agota. 50 millones, como acordamos. Víctor Dmitrievich, respondió David con calma, aunque Alina percibió la tensión en sus hombros. ¿Se da cuenta de que no es posible reunir tal suma en un solo día? Hemos esperado 3 años, intervino Igor Strelkov. Su socio Camelin debía pagar primero, pero hubo un accidente desafortunado. Ahora la deuda recae sobre usted. Alina se congeló. Hablaban abiertamente del asesinato de su padre y exigían los mismos 50 millones a David. Sus manos temblaban, la bandeja de copas tambaleándose. Caballeros, seamos claros, continuó David. ¿Qué garantías tengo de que pagar esta suma cerrará nuestro asunto? Ninguna, sonrió Víctor. Pero si no paga, le garantizo que sufrirá el mismo destino que Camelin. En ese momento, Alina no pudo mantenerse firme. Sus manos temblaron violentamente y la bandeja se deslizó de sus dedos. Los cristales cayeron al suelo de mármol, estallando en 1000 fragmentos.
El licor caro se derramó entre los pedazos, y el sonido atrajo la atención de todo el salón. Instantáneamente, todas las miradas se volvieron hacia ella. Víctor Tiomny alzó la cabeza, entrecerrando los ojos. Alina sintió un escalofrío. Él estudiaba su rostro, intentando recordar dónde lo había visto. David Sotov fue el primero en reaccionar. Se levantó y se inclinó para ayudarla a recoger los fragmentos. Sus miradas se cruzaron a escasos centímetros y, en ese instante, ocurrió algo inesperado. David la miró fijamente y susurró apenas audible. «Has cometido un error. Sal inmediatamente. Te espero en la entrada trasera en 2 minutos». Sus ojos reflejaban reconocimiento y preocupación. ¿Habrá descubierto quién era realmente? «Lo siento, lo limpiaré enseguida», dijo Alina en voz alta, fingiendo la torpeza de una camarera. «No pasa nada», respondió David con la misma intensidad. Levantándose, «Sucede». Pero Víctor Tiomny no apartaba la vista. Alina lo vio esforzarse por recordar. «Interesante», murmuró el criminal. «Esta chica me resulta familiar». El corazón de Alina latía con fuerza. En cualquier momento recordaría dónde había visto su rostro. En las fotos familiares de su padre, que seguramente había estudiado antes del asesinato, todas las camareras parecían iguales, pensó David distraídamente. Continuemos con nuestra discusión. Pero Víctor no cedió. «No, la he visto claramente. Hace poco, tal vez en línea». Alina reunió apresuradamente los fragmentos más grandes en la bandeja y se dirigió hacia la puerta de servicio. Voces resonaron detrás de ella. «Víctor Dmitrievich, tenemos asuntos más importantes que escrutar al personal». «Tiene razón, David. Tienen 48 horas. El dinero, oh». Alina apenas alcanzó el pasillo de servicio, con las manos temblando tanto que los fragmentos tintineaban en la bandeja. ¿Qué debía hacer? Víctor Tiomny claramente la recordaba. Y David Sotov, de algún modo, la había reconocido y le había indicado reunirse en la entrada trasera. ¿Podría ser una trampa? Pero, si era socio de su padre, debía conocer la verdad sobre su muerte. Alina se quitó el delantal de camarera, tomó su chaqueta del vestuario y se dirigió a la entrada trasera del restaurante. Lo que ocurriera a continuación no podía ser peor, ya la habían descubierto. En minutos se encontró con David Sotov en la puerta de servicio. De cerca, él parecía preocupado y cansado. «Alina Mikhailovna Kamelina», dijo suavemente. «¿Te reconocí?». Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. «Entonces tenemos un problema serio», continuó David. «Y muy poco tiempo para solucionarlo». Tomó su mano y la condujo hacia su Mercedes negro, estacionado a 10 metros de la entrada de servicio. Su toque era firme, pero sorprendentemente suave. «Entra rápido», dijo, abriendo la puerta del acompañante. En 5 minutos, Víctor descubriría a quién había visto y enviaría a sus hombres tras ella. Alina se deslizó en el coche. Los asientos de cuero olían a perfume fino y a cuero nuevo. David arrancó el motor y salió suavemente del estacionamiento. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A un lugar seguro», respondió él con voz seca. «Necesitamos hablar y entender qué está sucediendo». Condujeron en silencio durante varios minutos. Alina observaba el perfil del hombre bajo el resplandor de las farolas, un rostro fuerte, nariz recta, mandíbula marcada. Parecía un hombre acostumbrado a mandar y tomar decisiones. Pero había algo en su mirada que delataba un cansancio profundo. «¿Conocías a mi padre?», dijo Alina. «No es una pregunta», replicó David con voz tranquila. «Mijail era mi mejor amigo y socio de negocios. Y soy responsable de su muerte». Alina giró bruscamente hacia él. «¿Qué quieres decir? Hace 3 años cerramos un trato con una empresa turca con tu padre. Habían adquirido un gran cargamento de textiles para sus centros comerciales. El acuerdo parecía legítimo, todos los documentos estaban en regla. Pero los turcos resultaron ser estafadores. Vendieron mercancía que pertenecía a otra compañía, es decir, estaba robada». David giró hacia una calle tranquila y estacionó cerca de un pequeño café. «Continúa», instó Alina. Los legítimos propietarios habían llevado el caso a los tribunales, pero no a un juzgado cualquiera.
Este cargamento estaba asegurado por una compañía propiedad de Victor Tiomny. Cuando se produjo el robo, la aseguradora pagó $50 millones como indemnización. Alina empezaba a comprender, cuando los bienes fueron reclamados, habían sido robados por segunda vez. Víctor era quien exigía que se devolviera el dinero del seguro. Pero ya habíamos gastado ese dinero en desarrollar el negocio. No teníamos 50 millones en efectivo. ¿Por qué no acudiste a la policía? David esbozó una sonrisa amarga. La policía, la mitad de los altos cargos están en nómina de Víctor. Estábamos atrapados, o conseguíamos el dinero, o moríamos. Alina terminó su pensamiento por él. ¿Pero por qué mataron a mi padre específicamente?, preguntó. Porque él asumió toda la culpa, explicó David. Le dijo a Víctor que fue idea suya, que te involucró a ti. Se ofreció a pagar la suma completa solo para mantenerte a salvo. David se volvió hacia la ventana, los hombros tensos. Mijaíl pidió una semana para reunir el dinero. Planeaba vender su parte del negocio, hipotecar propiedades, pero Víctor no esperó. Al cuarto día, tu padre murió en el accidente, y tú no hiciste nada, dijo Alina con voz cargada de reproche. Lo intenté, respondió David con firmeza. Contraté a los mejores abogados y detectives privados, pero todas las pruebas apuntaban a un accidente. Los frenos fallaron, el coche salió de la carretera. La investigación técnica no mostró signos de manipulación, pero tú conocías la verdad. Saber y demostrar son dos cosas diferentes, replicó ella. Entonces me di cuenta de otra cosa, continuó David. Víctor nunca tuvo intención de detenerse con tu padre. Alina estremeció. Un mes después del funeral de Mijaíl, Igor Strelkov vino a mí. Dijo que la deuda no había desaparecido. Ahora debía pagar 50 millones, por mí y por el socio fallecido. ¿Y qué hiciste?, preguntó. Empecé a prepararme. 3 años ahorrando, vendiendo activos, mientras buscaba la manera de desenmascarar a los asesinos de tu padre. Y parece que lo encontré. David sacó de la bolsa interior de su chaqueta una pequeña memoria USB. Contiene grabaciones de las conversaciones telefónicas de Victor Tiomny durante los últimos 4 años. Incluida la llamada que ordenó el accidente que mató a tu padre. Alina contuvo la respiración. ¿Dónde conseguiste estas grabaciones? Tengo gente dentro de su círculo. Uno de los guardaespaldas de Víctor trabaja para mí desde hace 2 años, proporcionando información a buen precio. ¿Y por qué no entregarlas a la policía? Porque las grabaciones por sí solas no bastan. Necesitamos pruebas documentales que vinculen el fraude del seguro con el asesinato de tu padre. Y esos documentos están en la caja fuerte personal de Víctor. Alina permaneció en silencio, asimilando la información. David había pasado 3 años preparando la venganza por la muerte de su padre, y ahora ambos estaban en peligro. ¿Qué cambió hoy?, preguntó. ¿Por qué Víctor decidió actuar ahora? Porque mañana por la mañana vuelo a Suiza. Tengo una reunión con representantes de Interpol. Planeo entregar todos los materiales relacionados con el caso de tu padre. Víctor lo sabe, ahora lo sabe. Tiene un informante en mi círculo, aunque aún no sé quién es. La reunión de hoy en el restaurante era una trampa, querían intimidarme. ¿Y qué pasó allí?, insistió Alina. David la miró. Lo que dejaste caer, justo delante de ellos. Y Víctor vio tu rostro. Ahora sabe que la hija de Mijaíl Kamelin sigue viva. Lo que significa que hay otro testigo que podría conocer la verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Alina. ¿Así que ahora nos perseguirá a ambos?, susurró. Me temo que sí, admitió David con gravedad. Tenemos, como mucho, hasta la mañana. Entonces Víctor se dará cuenta de que no voy a pagar y actuará. Arrancó el motor. Necesitamos llegar a mi casa de campo. Allí estaremos más seguros y podremos planear nuestros próximos pasos. Espera, dijo Alina. ¿Y si todo esto es mentira? Tal vez trabajas con Víctor y me estás llevando a una trampa. David la miró fijamente. Entonces explícame por qué me complicaría tanto. Si quisiera matarte, habría pasado hace tiempo. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé que tu madre ha estado en una clínica privada durante 3 años. Alina se estremeció.
He estado pagando su tratamiento, añadió David en voz baja, de forma anónima, a través de una fundación benéfica. ¿Por qué? Porque me siento responsable de la muerte de Mijail. Y porque tu padre me pidió cuidar de su familia si algo le pasaba. Alina sintió un nudo en la garganta. Él había sabido que podía ser asesinado y lo había sospechado. El día antes de su muerte, vino a mi casa, visiblemente perturbado, me entregó un sobre con tus fotos y direcciones y me dijo, si me pasa algo, encuentra a mi hija. Protégela. David sacó una carpeta de cuero y le entregó el sobre antiguo. Dentro había fotos de la infancia y de la escuela de Alina, junto con una hoja con la dirección de su casa y números de teléfono. Te busqué durante mucho tiempo, continuó. Pero parecía que habías desaparecido, cambiaste de nombre. De apariencia, te mudaste. Luego te encontré. Comprendí que te escondías, así que no intervení, solo observé desde la distancia para mantenerte a salvo. También pagué el cuidado de tu madre. Alina estudió la letra de su padre en la hoja. Sí, era definitivamente su escritura. Está bien, dijo. Supongamos que te creo. ¿Qué sucede ahora? Ahora vamos a mi casa. Allí te mostraré todos los materiales del caso, grabaciones, documentos, fotografías. Podrás decidir por ti misma si confiar en mí. El coche volvió a moverse. Alina se recostó, intentando comprender lo que ocurría. En una sola noche, su vida había sido nuevamente puesta patas arriba. Pero esta vez, quizás, tendría la oportunidad de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y vengar a sus asesinos. La casa de campo de David se encontraba a 40 kilómetros de la ciudad, en una comunidad cerrada llamada Bor. Altas vallas, seguridad, cámaras, todos los símbolos de una vida de élite. Su Mercedes atravesó las puertas automáticas y Alina divisó una mansión de 2 pisos. De estilo escandinavo. Aquí podremos hablar con libertad, dijo David, estacionando en el garaje. La casa se revisa semanalmente en busca de micrófonos. En el interior, la mansión mostraba una sorprendente combinación de lujo y confort, madera natural, chimenea, sofás mullidos, cuadros de artistas contemporáneos. Pero lo que más sorprendió a Alina fue una pared repleta de fotografías de David con su padre, excursiones de pesca, eventos corporativos, inauguraciones de nuevos centros comerciales. Fuimos amigos durante 12 años, comentó David, siguiendo con la mirada la de ella. Mijail estuvo en mi boda. ¿Estás casado?, preguntó Alina de manera automática. Lo estuve, divorciado. Elena no soportó las amenazas constantes y la presión, no quería vivir con miedo. David se dirigió al bar y se sirvió un whisky. ¿Quieres algo? Café, si es posible. Mientras preparaba el café en una costosa máquina, Alina examinaba las fotografías. En una de ellas se veía a sí misma con unos 15 años en el cumpleaños de su padre. El joven David estaba cerca, y su padre los abrazaba a ambos. Te recuerdo, dijo ella. Tío David, solías venir a nuestras fiestas, y recuerdo que a los 16 años dije que sería economista y que gestionaría el negocio de papá mejor que él, dijo David sonriendo, entregándole la taza de café. Los recuerdos afloraron, celebraciones familiares, risas, sensación de seguridad y estabilidad. ¿Cómo cambió todo?, murmuró ella. Vamos al grano, añadió, apartando la melancolía. David asintió y la condujo a un despacho en el segundo piso, un escritorio enorme, estanterías llenas de libros y, en una esquina, una gran caja fuerte. Todo lo que tengo sobre el caso de tu padre está aquí, dijo, abriendo la caja. Carpetas de documentos, fotografías, discos con grabaciones y memorias USB aparecieron sobre el escritorio. Empecemos desde el principio. David encendió su portátil. Aquí está el contrato con la empresa turca Textile Group Ankara, firmado por tu padre y por mí hace 3 años y 2 meses. Alina examinó los documentos. Todo parecía oficial y legal, una compra de textiles por $20 millones. Ahora, la sentencia del tribunal en Ankara, continuó David. Resulta que este cargamento había sido robado a otra empresa una semana antes de nuestro acuerdo, y los turcos lo sabían. De hecho, ellos orquestaron el robo, sustrajeron la mercancía de una compañía,
nos la vendieron y luego desaparecieron con el dinero. ¿Pero qué tiene que ver Víctor Tiomny con esto? David abrió otra carpeta. Aquí es donde se pone interesante. La mercancía robada estaba asegurada por la empresa Stability and Trust, formalmente registrada en Liechtenstein, pero el propietario real es Víctor. Tras el robo, la compañía pagó $50 millones en concepto de seguro. Creo que empiezas a comprender el esquema. Alina frunció el ceño, siguiendo atentamente sus palabras. Entonces, cuando compramos la mercancía, en realidad pertenecía a la aseguradora. Legalmente, una vez pagado el seguro, la propiedad se transfiere al asegurador. Lo que significa que compramos bienes robados a los estafadores, y Víctor exigió que le devolvieran el dinero del seguro. Sí, pero no a través de los tribunales, aclaró David. Por medio de intimidación y amenazas. Reprodujo una grabación de audio. Mijail Alexandrovich tiene una semana. 50 millones, o su hija perderá a su papá. El corazón de Alina se detuvo. Reconoció la voz de Víctor Tiomny. La grabación estaba fechada 8 días antes de la muerte de su padre. ¿Cómo conseguiste esta grabación?, preguntó en un susurro. Mi fuente dentro de la organización de Víctor instaló un micrófono en su oficina. David abrió otro archivo. Aquí hay una hecha el día antes de la muerte de tu padre. La misma voz. Igor, ese Kamalin cree que puede engañarme. Cree que reunirá el dinero a tiempo. Organiza su accidente mañana por la noche, en la autopista, después de la curva cerca de la gasolinera. Haz que parezca una falla en los frenos. Alina palideció. Era una orden directa de asesinato. Y otra más, continuó David, reproduciendo una grabación de 3 días después del funeral. David, ¿crees que la muerte de tu amigo te libera? La deuda sigue. 50 millones. Retrasa y terminarás junto a Kamalin en el cementerio. Alina escuchó con el pulso acelerado. Por fin tenía pruebas de que su padre había sido asesinado. ¿Pero esto será suficiente para un tribunal?, preguntó. Estas grabaciones por sí solas no bastan, dijo David, como si leyera sus pensamientos. Los abogados de Víctor alegarán que son falsas. Necesitamos evidencia documental, registros financieros que prueben la relación entre el pago del seguro y la exigencia de dinero, contratos con los que ejecutaron el asesinato, testimonios de testigos. ¿Y dónde encontramos todo eso?, preguntó, casi sin aliento. En la caja fuerte personal de Víctor. Mi fuente dice que contiene registros de todos sus negocios sucios de los últimos 5 años. Alina se detuvo. ¿Cómo podrían acceder a ella? Es posible, dijo David con calma. Tengo un plan, pero es extremadamente arriesgado. Cuéntame, instó ella. David sacó el plano de la oficina de Víctor en su portátil. La caja fuerte está en su despacho personal, en el 7º piso. Seguridad, cámaras, alarmas, todo en su lugar. ¿Cómo entrar? Mañana por la noche es el cumpleaños de Víctor. Habrá un gran banquete en el restaurante Imperial. Está invitada la élite de la ciudad, incluida yo. Mientras todos celebran, la oficina estará casi vacía, solo con el personal de seguridad básico. Alina negó con la cabeza. ¿Y los guardias, y las cámaras? Mi hombre dentro, Sergei Kamaev, jefe de seguridad de Víctor, puede desactivar las alarmas durante media hora y borrar las grabaciones. Por el precio adecuado, claro. Sí, podría ser una trampa, pero no tenemos otra opción. Pasado mañana, Víctor se dará cuenta de que no voy a pagar y actuará. Simplemente nos matará. Alina permaneció en silencio, asimilando la audacia del plan. Era una locura de riesgo, pero no había alternativa. Está bien, dijo finalmente. Supongamos que logramos entrar en la oficina. ¿Cómo abrimos la caja fuerte? Sergei tiene el código. Víctor lo cambia cada mes, pero siempre utiliza un sistema, las fechas de cumpleaños de la familia en orden inverso. Suena arriesgado. Es nuestra única oportunidad de conocer la verdad y sobrevivir, dijo David con seriedad. Alina se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal, el bosque de pinos se oscurecía. En algún lugar de la ciudad, los asesinos de su padre la buscaban. No tenía elección. Acepto, dijo, volviéndose hacia él. Pero pongo una condición. ¿Cuál?
Si conseguimos las pruebas, no solo acudiremos a Interpol, sino también a la Fiscalía rusa. Quiero que los asesinos de mi padre enfrenten la justicia aquí, en su tierra natal. David asintió. De acuerdo, pero primero, debemos mantenernos con vida. Esa es la tarea número 1. Lo condujo al dormitorio de invitados en el segundo piso, una habitación acogedora con una cama grande, baño contiguo y un armario lleno de ropa femenina. Todo esto pertenecía a mi exesposa, Elena, explicó al notar su mirada curiosa. Seguro algo te servirá. Gracias. ¿Qué hacemos hasta mañana?, preguntó ella. Dormir. Mañana será un día largo, y por la mañana iremos a ver a tu madre en la clínica. Los ojos de Alina se abrieron. ¿Por qué? Primero, quiero ver cómo está. Segundo, necesitamos asegurar protección adicional para ella, por si Víctor intenta usarla como presión. ¿Crees que podría? Víctor es capaz de cualquier cosa. Mejor prevenir que lamentar. Tras la partida de David, Alina permaneció despierta durante horas. Demasiadas emociones en un solo día, encuentros con los asesinos de su padre, conocer a David, planes de venganza. Su vida volvía a cambiar. Pensó en su padre. Mijail Kamalin había sido amable y honesto, nunca dañaba a los débiles, siempre ayudaba a quienes lo necesitaban, construía un negocio íntegro, y todo eso se perdió por culpa de estafadores. Y David, Alina lo recordó joven y despreocupado. Ahora lucía cansado, envejecido, cargando con 3 años de miedo y preparación. Sin embargo, no había olvidado la promesa hecha a su padre, había cuidado a su madre y la había buscado a ella. Finalmente, Alina se quedó dormida cerca del amanecer, despertando con el aroma de café y tocino. El reloj marcaba las 9:12 de la noche. Se duchó, se vistió con un traje gris oscuro del armario de Elena y bajó a la planta baja. David preparaba el desayuno con ropa casual, jeans y suéter. Sin el traje, se veía más joven y accesible. Alina desechó el pensamiento, no era momento para distracciones. ¿Dormiste bien?, preguntó él, colocando un plato de huevos frente a ella. Bien, ¿y tú? Ocupado con documentos, admitió, asegurándose de que nada quedara descuidado. Comieron en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos sobre el día que les esperaba. ¿A qué hora veremos a mi madre?, preguntó Alina. A las 11. He coordinado con la directora de la clínica. Cree que los pagos provienen del programa estatal para familias de empresarios fallecidos. Alina asintió. Era bueno que su madre no supiera la verdad, no necesitaba preocupaciones adicionales. Tras el desayuno, se dirigieron a la ciudad. La clínica privada Nadezhda estaba en una zona tranquila, rodeada de parques. El edificio moderno estaba bien cuidado, con autos de lujo en el estacionamiento. La directora, Ana Pavlovna Berioskina, los recibió en su oficina, una mujer de cabello plateado y mirada amable. David Evgenevich, nos alegra verlo, dijo. Hoy es un caso especial, respondió David. Ana Pavlovna, ella es Alina Mikhailovna, hija de Valentina Sergeyevna Kamelina. La directora miró a Alina, asombrada. ¿Pero cómo? Pensábamos que Valentina Sergeyevna no tenía familiares. Nunca mencionó a nadie. Es una larga historia, dijo Alina. ¿Puedo ver a mi madre? Por supuesto. Hoy se encuentra bien. Ayer incluso caminó por el parque. Se dirigieron a la habitación 12 en el tercer piso. Valentina Sergeyevna Kamelina estaba junto a la ventana leyendo un libro. A sus 52 años, su cabello plateado, rostro demacrado y ojos cansados le daban un aspecto mayor. Pero al ver a su hija, su rostro se iluminó. «Alinochka», exclamó, levantándose. «Mi querida hija». Se abrazaron. Alina sintió cómo su madre temblaba de emoción. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Bien, bien. Los médicos dicen que pronto me darán de alta. Pero ¿dónde has estado todos estos años?» «Me preocupé tanto. He estado trabajando, mamá, ganando dinero para tu tratamiento», dijo Alina, ocultando la verdad. Su madre ya había sufrido demasiado. «¿Y quién es este?», preguntó al notar a David. «Tío David, mami, ¿recuerdas? Amigo de papá, David». Valentina Sergeyevna lo observó detenidamente. «Claro que recuerdo. Has cambiado mucho.
Todos hemos cambiado, dijo David en voz baja. Pasaron 2 horas con su madre. Alina describió su trabajo, adornando detalles, mientras David compartía recuerdos de su padre. Valentina Sergeyevna se animó, y una chispa apareció en sus ojos. Antes de irse, David pidió a la directora aumentar la seguridad en la planta. ¿Ha pasado algo?, preguntó Ana Pavlovna, preocupada. Solo una precaución, respondió David. Tenemos información sobre posibles problemas. Mejor prevenir que lamentar. Al salir de la clínica, Alina preguntó, ¿cómo está mi madre? Mucho mejor que el año pasado. Los médicos son excelentes. Creo que en un mes podría vivir en casa, si logramos que llegue a ese momento. Lo lograremos, dijo David con confianza. Todo terminará esta noche. Regresaron a la casa de campo al mediodía. El resto del día lo dedicaron a preparar la operación nocturna. David mostró a Alina el plano del edificio de oficinas. Ensayaron la ruta y discutieron todos los posibles escenarios. «Te quedarás en el coche», dijo David. «Yo entraré solo a la oficina». «No», insistió Alina. «Vamos juntos. Esto es demasiado peligroso. Mi padre murió por esto. Tengo derecho a verlo hasta el final». David abrió la boca para objetar, pero al cruzar su mirada determinada, cedió. «Está bien, pero solo harás exactamente lo que te diga. Al primer signo de peligro, te vas de inmediato». «De acuerdo». Aquella tarde, alrededor de las 19:30, condujeron hacia la ciudad. El banquete en casa de Víctor había comenzado a las 19:00, lo que significaba que hacia las 20:00 solo quedaría el equipo de seguridad en la oficina. Alina estaba nerviosa. En 1 o 2 horas obtendría la prueba del asesinato de su padre, o, mejor no pensar en la alternativa. «Todo saldrá bien», dijo David, como si leyera sus pensamientos. «¿Por qué tanta seguridad?», preguntó ella. «Tu padre era mi mejor amigo. Nunca me perdonaría si no protegiera a su hija». Alina lo estudió. La determinación se reflejaba en su rostro, y algo más, aunque todavía no lograba definir qué. «El edificio de Dark. Tenemos media hora. Si algo sale mal, improvisamos». Alina se ajustó la chaqueta negra y se puso un sombrero oscuro para ocultar su largo cabello. David vestía un traje negro a juego. A las 20:25 se acercaron al edificio. La entrada principal estaba iluminada y un guardia estaba en la recepción. Pero David tenía otro plan. «Entrada de servicio a la izquierda», susurró. «Hay cámara, pero Sergei la desactivará». Circundaron el edificio y se detuvieron frente a una discreta puerta de hierro. Sobre ella parpadeaba una luz roja. A las 20:30 en punto, la luz se apagó. «Vamos», dijo. David pasó su tarjeta electrónica. La puerta se abrió en silencio, revelando un pasillo de servicio tenuemente iluminado. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. «¿Ascensor o escaleras?», susurró Alina. «Escaleras. El ascensor podría tener cámaras que Sergei no puede controlar». Subieron al 7º piso. El corredor exhalaba lujo, suelos de mármol, cuadros enmarcados en dorado. Muebles antiguos. La oficina de Víctor estaba al fondo, tras enormes puertas de roble. David pasó su tarjeta nuevamente. Un clic, y estaban dentro. La oficina era vasta e imponente, un enorme escritorio de secuoya, sillas de cuero, estanterías con costosos encuadernados, paredes adornadas con auténticas pinturas rusas. David señaló el rincón más alejado. Detrás de un retrato de un general del siglo XIX, se ocultaba una caja fuerte de última generación. Cerradura electrónica. Puerta de acero de varios centímetros de grosor. David introdujo el código. La luz roja seguía parpadeando. «Incorrecto», murmuró nervioso. «Prueba otra combinación». El segundo intento también falló. «Quizá Víctor cambió el sistema», sugirió Alina. «Puede ser». En ese momento, pasos resonaron en el pasillo. Alina se paralizó de terror. «Escóndete detrás del sofá», susurró David. Ella se deslizó detrás de un enorme sofá de cuero junto a la ventana. David se ocultó tras una estantería. La puerta de la oficina se abrió y apareció la silueta de un guardia. «Extraño», murmuró. «El sensor de movimiento indica actividad en la oficina».
Encendió la luz, inspeccionando la sala, pero no vio nada sospechoso. Probablemente un fallo, dijo para sí mismo y se marchó. Alina exhaló aliviada, pero era demasiado pronto para celebrar. El guardia podría regresar en cualquier momento. Debemos movernos más rápido, susurró David, regresando a la caja fuerte. Probó una tercera combinación. Esta vez, la luz se volvió verde y la caja se abrió en silencio. Dentro había carpetas, memorias USB, fajos de dinero y una pistola. Toma todo lo relacionado con los casos de seguros, indicó David, entregándole varias carpetas a Alina. Rápidamente examinaron contratos con asesinos a sueldo, informes financieros y fotografías de víctimas. Alina encontró una carpeta etiquetada como Camelin M.A. Contenía fotos de su padre, planes de asesinato y recibos de los servicios del asesino. David sacó otra carpeta, Operaciones de Seguros 2021-2024. Esto debería contener todos los documentos para nuestro caso. De repente, pasos regresaron al pasillo, pero esta vez, muchos. Maldita sea, maldijo David. Creo que nos han descubierto. Las voces se hicieron más fuertes. Revisa todas las oficinas de este piso. Quizá por la ventana, sugirió Alina. David se acercó a la ventana. 7º piso. Solo asfalto abajo. Imposible. Demasiado alto. Los pasos se detuvieron en la puerta de la oficina. Alina abrazó las carpetas contra su pecho. ¿Todo habría sido en vano? Entonces David hizo algo que ella no esperaba. Sacó la pistola de Víctor de la caja fuerte y la apuntó hacia la puerta. David, ¿qué haces? Hago lo que debo. Le prometí a tu padre que te protegería. La puerta comenzó a abrirse. Entró un hombre, no un guardia, sino una figura bien vestida, Sergei Kamaev, jefe de seguridad de Víctor, el mismo que se suponía debía ayudarlos. Baja el arma, David, dijo Sergei con calma. No somos enemigos. Sergei, respondió David, sorprendido, pero mantuvo la pistola levantada. ¿Qué ocurre? ¿Cambiaron los planes? Víctor regresó antes del banquete. Tenía un mal presentimiento. Viene aquí con 3 de sus hombres. Un escalofrío recorrió a Alina. ¿Una emboscada? Preguntó David con tensión. No, si fuera una emboscada, habría traído a todo el equipo de seguridad. Tenemos 3 minutos para salir sin ser vistos. ¿Cómo? Sergei se acercó a la estantería y presionó el lomo de un libro. La estantería se deslizó silenciosamente, revelando un estrecho pasaje. Víctor es paranoico, explicó. La oficina tiene una salida secreta para emergencias, que conduce a la escalera de incendios del edificio contiguo. ¿Cómo lo sabes? Soy jefe de seguridad. Se supone que debo conocer todas las rutas de escape. David recogió rápidamente los documentos restantes y Alina tomó sus carpetas. ¿Y tú? Preguntó a Sergei. ¿Qué harás? Diré que durante mis rondas escuché ruidos extraños en la oficina. Pero no encontré nada. Víctor pensará que fue una falsa alarma. Se deslizaron por el pasaje oculto, que desembocaba en un estrecho corredor que terminaba en una puerta metálica. Detrás, la escalera de incendios del edificio vecino. Bajen hasta el 2º piso. Hay un pasaje al garaje subterráneo. Su coche está a 2 cuadras. Usen rutas secundarias y tengan cuidado. Víctor podría colocar guardias en todas las salidas de la ciudad, indicó Sergei. En ese momento, la voz de Víctor retumbó desde la oficina. Sergei, ¿quién estaba en mi caja fuerte? Debo irme, dijo Sergei. Buena suerte. Desaparecieron por el pasadizo secreto mientras la estantería volvía a su lugar sin hacer ruido. David y Alina descendieron rápidamente por la salida de incendios. En el 2º piso encontraron el pasaje que conectaba con el garaje subterráneo del edificio contiguo. El garaje estaba casi vacío, solo algunos autos de lujo, una luz tenue y el zumbido del sistema de ventilación. Cruzaron el garaje y salieron por la salida de servicio a una calle tranquila. Ahora, al coche, dijo David. Pero no directamente. Tomaremos un desvío por el parque central. Caminaron rápido, evitando correr para no llamar la atención. Alina sujetaba con fuerza la bolsa con los documentos contra su pecho,
Contenía tanto la prueba del asesinato de su padre como la llave para desenmascarar a Víctor Thionny. El parque estaba casi vacío, algunas parejas en los bancos, un anciano con su perro, adolescentes en patinetas. Nada sospechoso, pero al acercarse a la salida del parque, Alina vio una silueta familiar en la entrada de un café. David, susurró. Era Igor Strelkov, el lugarteniente de Víctor. David miró en la dirección señalada. Igor estaba junto a un SUV negro, hablando por teléfono. 2 hombres más con chaquetas de cuero lo acompañan. Nos están buscando, comentó David con gravedad. Tendremos que rodear, decidió. Se adentraron de nuevo en el parque. Minutos después, se escucharon pasos detrás de ellos. Nos siguen, susurró Alina. David miró atrás. Los 3 hombres avanzaban con paso firme y deliberado. Corre, decidió. Comenzaron a correr por el sendero del parque. Se oían gritos detrás de ellos, alto. ¿A dónde van? Alina corría con todas sus fuerzas, cuidando de no dejar caer los documentos. Frente a ellos apareció la valla del parque, lo suficientemente baja para treparla. David fue primero, ayudando a Alina a subir. Emergieron en una calle tranquila, con su coche cerca. Casi llegamos, la animó David. Pero al llegar al Mercedes, les esperaba una sorpresa desagradable. Otro SUV negro bloqueaba el paso, flanqueado por 4 hombres vestidos de oscuro. Una emboscada, respiró Alina. Parece que nos han visto, dijo David con gravedad. Necesitamos otro plan. Sacó su teléfono. Sergei, soy David. Estamos rodeados. Entendido, respondió Sergei. ¿Qué dijo? Preguntó Alina. En 5 minutos su coche estará aquí. Debemos llegar a la estación de metro Parkovaya. A 3 cuadras de aquí. Se movieron por callejones oscuros, evitando las calles principales. Cada sonido los hacía mirar sobre sus hombros, cada sombra podía ocultar un enemigo. A mitad de camino, Alina tropezó con un pavimento irregular, casi cayendo. David la agarró de la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo cansada. Aguanta un poco más. Pronto acabará. La estación Parkovaya apareció delante. Un BMW gris esperaba en la entrada, Sergei al volante. Rápido, instó. Alina se deslizó en el asiento trasero, David al lado del conductor. ¿Y Víctor?, preguntó David mientras el coche avanzaba. Furioso, se dio cuenta de que los documentos más importantes han desaparecido. Está movilizando la búsqueda por toda la ciudad, y aún no sospecha. Al menos por ahora, pero tarde o temprano descubrirá que hay un traidor entre sus hombres. ¿A dónde vamos? A la casa de campo de un amigo, fuera de la ciudad. Un lugar seguro para examinarlos. Mañana por la mañana te llevaré al aeropuerto. Alina escuchaba, asombrada de cómo su vida había cambiado tan rápido. Ayer era una camarera común. Hoy era una fugitiva portando documentos buscados por los asesinos de su padre. Lo más importante, ahora tenía pruebas de la inocencia de su padre y evidencia contra sus asesinos. Si sobrevivía hasta la mañana, podría entregarlas a las autoridades. La casa de campo del amigo de Sergei era un pequeño hogar en un bosque de pinos. A 50 kilómetros de la ciudad, un lugar tranquilo para revisar los documentos. Mientras Sergei preparaba la cena, David y Alina extendieron las carpetas sobre la mesa. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Mira, dijo Alina, señalando un documento. Aquí dice, por la eliminación de M. Kamelin, $200,000. Ejecutante, Igor Strelkov. Y aquí está el informe financiero de la compañía de seguros, añadió David, un pago de $50 millones por los textiles robados. Seguido inmediatamente por la exigencia de que devolviéramos el monto. Un plan ingenioso, comprendió Alina. Víctor organizó el robo, cobró el seguro él mismo y luego nos exigió el dinero como compradores. Cuando mi padre no pudo pagar, lo eliminaron, y la deuda recayó sobre mí, completó David. Otras carpetas contenían listas de funcionarios sobornados, grabaciones de conversaciones comprometedoras con políticos y esquemas para blanquear dinero mediante cuentas offshore. Suficiente para encarcelar a Víctor de por vida, dijo Alina. Hojeando las páginas.
Si sobrevivimos hasta el juicio, comentó David con tono sombrío. Sergei trajo la cena, un sencillo gachas de trigo sarraceno con estofado, pero tras el día lleno de sobresaltos, parecía un manjar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó David. Hasta la mañana, definitivamente, respondió Sergei. Víctor no buscará en el bosque de noche, pero al amanecer iniciará una cacería a gran escala. Tu vuelo a Suiza sale a las 10:12 de la noche si llegamos al aeropuerto antes de las 9:00. Lo lograremos. Alina revisó su teléfono y vio varias llamadas perdidas de un número desconocido. Extraño, dijo. Alguien intenta comunicarse conmigo. El teléfono sonó de nuevo, mismo número desconocido. No contestes, advirtió David. Podrían rastrear nuestra ubicación. Pero las llamadas continuaron, 5, 10, 15 veces. Contestaré, decidió Alina. Si es Víctor, necesito saber sus planes. Hola, Alina Mikhailovna, una voz masculina desconocida. Soy el médico de guardia en la clínica Nadezhda. Hay una emergencia con su madre. Alina palideció. ¿Qué pasó? Hace media hora llegaron hombres que dijeron ser de la fiscalía. Dijeron que necesitaban interrogar urgentemente a Valentina Sergeyevna sobre la muerte de su esposo y se la llevaron. ¿Cómo pudieron? Está enferma, exclamó. Mostraron documentos oficiales. No pudimos intervenir, pero algo me pareció extraño, así que decidí llamarla. Alina se cubrió el rostro con las manos. Víctor había tomado a su madre como rehén. Gracias por avisarme, dijo a voz baja. Me encargaré de esto. David y Sergei escuchaban en silencio, con expresiones sombrías. Es Víctor, confirmó David. Quiere intercambiar a tu madre por los documentos. Como si fuera una señal, el teléfono de David sonó. Era el número de Víctor Tiomny. Contéstalo, dijo Alina. Necesitamos conocer sus condiciones. David activó el altavoz. Hola, la voz de Víctor se burló. Finalmente decidiste contestar. ¿Cómo va la lectura de los documentos? ¿Qué quieres, Víctor? Quiero todo lo que se robó de mi caja fuerte, todas las carpetas, memorias USB, grabaciones. A cambio, recibirás a la señorita Camelina sana y salva. Alina apretó los puños, ardiendo por tomar el teléfono y decirle a ese villano exactamente lo que pensaba. ¿Y si nos negamos?, preguntó David. Entonces Valentina Sergeyevna morirá durante el interrogatorio. Su corazón podría no resistirlo. Tú eres Víctor, yo soy David, y detesto que alguien se entrometa en mis asuntos. Tienen 1 hora para decidir. Llamen a este número después. La línea se cortó. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Alina se sintió acorralada. Por un lado, la prueba del asesinato de su padre, por el otro, la vida de su madre. No podemos entregar los documentos, dijo David con firmeza. Sin ellos, Víctor escapará de la justicia. Pero tampoco podemos abandonar a mi madre, replicó Alina. Existe una tercera opción, intervino Sergei inesperadamente. Sé dónde Víctor mantiene a sus rehenes, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Podríamos intentar rescatar a tu madre por la fuerza. Es extremadamente arriesgado, negó David con la cabeza. Siempre hay un riesgo, respondió Alina con determinación. Pero no abandonaré a mi madre. Sergei sacó una bolsa deportiva del armario y vació su contenido sobre la mesa. 2 pistolas, munición, chalecos antibalas y radios. No soy solo jefe de seguridad, explicó. Antes estuve en fuerzas especiales. Si actuamos estratégicamente, tenemos una oportunidad. David tomó una de las pistolas. ¿Cuántos hombres tiene Víctor en el almacén? Normalmente 3 o 4, más Igor Strelkov si es una operación importante. 3 podemos manejar. Alina también tomó un arma. La pistola se sentía pesada y fría en sus manos. Sé disparar, dijo. Mi padre me enseñó cuando tenía 16 años. Sergei comenzó a detallar el plan. El almacén está en la zona industrial. 3 entradas, principal, de servicio y la rampa de carga. Yo distraeré a los guardias de la entrada principal. Ustedes se infiltran por la rampa. ¿Y cómo encontraremos a mi madre?, preguntó Alina. Los rehenes suelen estar en las oficinas del segundo piso. 2 habitaciones, ambas con puertas reforzadas.
Estudiaron el plano del almacén que Sergei había dibujado de memoria. La operación parecía factible, pero extremadamente peligrosa. Si algo sale mal, dijo David, tomen los documentos y corran. La prioridad es que la evidencia llegue a las manos correctas. No, interrumpió Alina con firmeza. O salimos todos con vida, o no pensamos en nada más. A medianoche, se dirigieron al almacén. Sergei condujo por las calles oscuras de la zona industrial, rodeadas de edificios abandonados, solares vacíos y farolas esporádicas. Ahí, señaló Sergei, Almacén Norte. Víctor lo compró hace 3 años para sus operaciones. 2 SUV negros estaban estacionados cerca. Víctor realmente está aquí. Prepárense, dijo Sergei. Comenzamos en 10 minutos. Alina revisó su munición y se ajustó el chaleco antibalas. Su corazón latía con fuerza, pero estaba lista para luchar, por su padre, su madre y la justicia. Aguanta, mamá, susurró. Voy por ti. La zona industrial yacía en sombras. Las farolas dispersas proyectaban charcos de luz amarilla entre vacíos negros. El almacén norte se alzaba entre los edificios ruinosos como una fortaleza gris. Sergei detuvo el coche a 200 metros del edificio, tras un montón de chatarra. Última revisión, dijo, sacando su radio. La señal es buena. David y Alina activaron sus radios. Chasquido, luego señal clara. Funciona, confirmó David. ¿Recuerdan el plan? Les recordó Sergei. Provocaré a los guardias en la entrada principal. Cuando vayan a investigar, ustedes entren por la rampa de carga. Segundo piso, encuentren al rehén. Si hay trampa, adaptarse según sea necesario, dijo Sergei. No entren en pánico y manténganse juntos. Sincronizaron sus relojes, 12:05. Inicio de la operación, 12:15. Alina inspeccionó su pistola por última vez. No disparen primero, advirtió Sergei. Pero si deben, no duden. Estas personas mataron a tu padre. El tiempo avanzaba agonizantemente. Alina miraba los ventanales del segundo piso, esforzándose por detectar movimiento. Detrás de esas paredes estaba su madre. Ahora, dijo David, mirando su reloj. Sergei se deslizó en las sombras hacia la entrada principal. David y Alina rodearon la rampa de carga. Las enormes puertas estaban cerradas, pero una puerta estándar se encontraba cerca. David probó el pomo con cautela, cerrado. La voz de Sergei crujió por la radio. Veo a 2 en la entrada. Comenzando la distracción. Un momento después, el sonido de cristales rompiéndose estalló adelante. Seguido de gritos. ¿Quién está ahí? ¡Alto! ¡Alarma! Los guardias corrieron hacia el ruido. El camino estaba despejado. David sacó una herramienta de ganzúas del bolsillo. 30 segundos después, la puerta se abrió. Entraron en el vasto almacén, lleno de estanterías gigantes, cintas transportadoras y montones de cajas. Las sombras dominaban el espacio. La escalera al segundo piso debe estar al fondo, susurró David. Avanzaron silenciosos entre las estanterías. Afuera se oían voces. Sergei mantenía distraídos a los guardias. Encontraron la escalera, una estructura de metal que crujía. Subieron con cautela, revisando cada peldaño. El segundo piso estaba dividido en varias oficinas y almacenes. Una habitación estaba iluminada, con voces provenientes del interior. No entiendo qué demonios está pasando, dijo alguien. Igor, ve a revisar. Hazlo tú mismo, respondió otro. Víctor me ordenó quedarme aquí. Alina reconoció la voz de Igor Strelkov. David hizo un gesto silencioso, él iría a la izquierda, ella a la derecha, se encontrarían en la oficina iluminada. Con el corazón martilleando, Alina se pegó a la pared mientras avanzaba. Se detuvo en la puerta de la oficina, esforzándose por escuchar. Dentro, 2 hombres conversaban, pero ¿dónde estaba su madre? Si no llaman en 1 hora, desháganse de la anciana, dijo Igor. ¿Por qué esperar?, replicó la otra voz. La mataremos de todos modos. Órdenes son órdenes. Alina apretó su pistola con más fuerza. Su madre estaba viva, por ahora. Terminando mi actuación. Los guardias están regresando, susurró Sergei por la radio. Debían moverse rápido. Asomándose por la rendija de la puerta, Alina vio a 2 hombres,
Igor Strelkov, y un tipo desconocido con chaqueta de cuero, ambos con pistola sobre la mesa. Revisó las puertas contiguas y percibió ruidos leves detrás de una puerta reforzada. «Mamá», susurró. «¿Eres tú, cariño?», respondió la débil voz de su madre. «Sí, mamá, te voy a sacar de aquí». La cerradura era complicada, pero David se acercó con sus herramientas. «Más rápido», insistió Alina. «Hay 2 hombres armados en la habitación contigua». David trabajaba en la cerradura mientras Alina vigilaba. Clic, la cerradura cedió. Tras la puerta, Valentina Sergeevna estaba atada a una silla, pálida y asustada, pero viva. «Tranquila, mamá», susurró Alina mientras desataba las cuerdas. «Te estamos salvando». «¿Cómo me encontraron?», preguntó su madre. «Larga historia. ¿Puedes caminar?». «Sí, creo que sí». Se escucharon pasos acercándose, Igor venía a revisar. David volvió a asegurar la puerta, pero era demasiado tarde. Igor los vio. «¿Qué diablos?», comenzó, alcanzando su pistola. Alina disparó primero, alcanzándolo en el hombro. Gritó y cayó al suelo. «Están aquí», gritó. Otro guardia armado irrumpió. David disparó 2 veces, el hombre cayó. «Corran», gritó David. Levantaron a Valentina Sergeevna y corrieron hacia las escaleras, con balas silbando a su alrededor. En el primer piso, otros 2 guardias regresaban desde la entrada principal. Se desató un tiroteo entre los estantes. «¿Dónde está la salida?», gritó Valentina Sergeevna. «Allí», señaló Alina hacia la rampa de carga. «Vamos». Se desplazaron de estante en estante bajo una lluvia de balas. Un guardia intentó flanquearlos, pero David lo neutralizó. Finalmente, alcanzaron la puerta. Valentina Sergeevna apenas se sostenía, pero seguía adelante. «De uno en uno», ordenó David. «Primero ella, luego tú, Alina. Yo cubriré». La madre de Alina pasó, seguida de su hija. David disparó a sus perseguidores y luego corrió afuera. «Ashin», gritó. Salieron a toda velocidad por la zona industrial bajo la cobertura de la oscuridad, mientras el almacén ardía detrás de ellos con gritos y disparos. Sergei ya estaba en el coche con el motor encendido. «Más rápido», exclamó. Se lanzaron al vehículo, que rugió y se alejó. Segundos después, el almacén desapareció doblando la esquina. «¿Todos con vida?», preguntó Sergei. «Sí, todos», respondió Alina, abrazando a su madre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó. «Estoy viva», susurró Valentina Sergeevna, esbozando una débil sonrisa. No había tiempo para celebrar. Nuevos desafíos los esperaban. Condujeron durante la noche hacia el aeropuerto, Valentina Sergeevna apoyada contra su hija, recuperándose lentamente del shock. David revisaba los documentos con una linterna, asegurándose de que todos los papeles cruciales estuvieran presentes. «Vuelo a las 8:12 de la noche», dijo Sergei, mirando su reloj. Era 1:30 pasada de las 3. «Llegaremos», afirmó David. «¿Y Víctor?», preguntó Alina. «Se dará cuenta de que lo engañamos». «Que se dé cuenta», replicó David. «Lo importante es que tenemos la evidencia y tu madre está a salvo». Pero incluso mientras hablaba, su confianza flaqueaba. Víctor Tiomny no era alguien que se rindiera fácilmente. Los buscaría sin descanso. Como para confirmar sus temores, sonó el teléfono de Sergei. «Víctor», dijo, mirando la pantalla. «Debe haber descubierto que la operación falló». «No contestes», advirtió David, pero las llamadas continuaron, 5, 10, 20 veces. «Contestaré», decidió Sergei. «Necesitamos saber qué sabe». La voz de Víctor llegó cargada de amenaza. «¿Dónde están, hijos de?» «Estamos en una misión, Víctor Dmitrievich». «¿Qué ha pasado?», preguntó Sergei. «¿Qué pasó?». «Alguien atacó el almacén y liberó a la rehén. 2 de mis hombres murieron, y Igor está herido». «Eso no puede ser». «¿Quién se atrevió?». «No juegues a tonto. Sé desde el principio que fuiste tú. Los ayudaste». Sergei no negó nada. «Ayudé, y seguiré ayudando hasta que pagues por matar a Mikhail Kamelin». «Traidor», gruñó Víctor. «¿Crees que escaparás? Mis hombres están en todos los aeropuertos, en todas las estaciones de tren. Los encontraré a todos y los mataré». «Inténtalo», replicó Sergei, colgando. «Ahora lo sabe con certeza»,
dijo David con gravedad. Nos buscará en todas partes. El aeropuerto queda descartado. Víctor tiene gente allí, asintió Sergei. Alina acarició la mano de su madre. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Puedes aguantar un poco más? Sí, cariño. Lo importante es que estamos juntas. Tengo una idea, dijo Sergei. Tengo un amigo en control fronterizo. Puede organizar un cruce que evite los puntos de control oficiales. ¿Dónde? En la frontera finlandesa, por un sendero oculto en el bosque. Desde allí, Helsinki está cerca. Y desde Helsinki, podemos volar a cualquier lugar. ¿Cuánto tiempo tomará? Unas 6 horas en coche. Pero debemos ser cautelosos, Víctor puede poner retenes. Decidieron tomar caminos secundarios a través de pequeños pueblos. El viaje fue largo y agotador. Valentina Sergeevna se dormía de vez en cuando apoyada en el hombro de su hija. Al amanecer, se detuvieron en un café de carretera para comer algo rápido y repostar. El lugar estaba casi desierto, salvo por algunos camioneros y viajeros. Sergei pidió café y sándwiches rápidamente. Mientras esperaban, David estudiaba el mapa. Unos 150 kilómetros hasta la frontera, dijo. Si todo va bien, estaremos en Finlandia al mediodía. ¿Y luego? Preguntó Alina. Luego entregamos los documentos simultáneamente a Interpol y a la Fiscalía rusa. Que se encarguen de Víctor por completo. Un hombre con chaqueta de cuero entró al café. Ordinario. Pero Sergei se tensó. Su rostro me resulta familiar, susurró. El hombre se sentó en una mesa cercana, mirando repetidamente hacia ellos. Nos han detectado, susurró David. Tal vez tengamos que irnos rápido. Terminaron su café y salieron apresuradamente. El hombre lo siguió. Al llegar al coche, se encontraron con una sorpresa sombría. 2 SUV negros bloqueaban la salida del estacionamiento. Una emboscada, observó Sergei. 6 hombres armados emergieron de los vehículos. Liderados por Igor Strelkov, con el brazo en cabestrillo. Pues, queridos, se burló. ¿Pensaron que se escaparían? Víctor Dmitrievich es más inteligente que todos ustedes juntos. ¿Cómo nos encontraron? Preguntó David. Elemental, respondió Igor. Colocamos un rastreador en su coche anoche. Hemos estado siguiéndolos todo el camino. Alina abrazó a su madre con fuerza. ¿Podría haber sido todo en vano? Estaban tan cerca de la victoria. Los documentos, exigió Igor. Extendiendo la mano. Al infierno, replicó David. Entonces empezaremos con la dama, indicó Igor a sus hombres. 2 matones sujetaron a Valentina Sergeyevna por los brazos. Ella gritó de dolor. Suéltala, gritó Alina. Documentos a cambio de la señora, repitió Igor. Última oferta. David miró a Alina y vio la respuesta en sus ojos. Su madre era más importante que cualquier otra cosa. Está bien, dijo. Los documentos están en el coche. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un silbido largo cortó el aire, seguido del rugido de motocicletas. ¿Qué? Empezó Igor. 5 hombres armados en motocicletas emergieron del bosque. Al frente, un hombre con uniforme de camuflaje y un rifle automático. Fuerzas especiales, gritó uno de los hombres de Víctor. Estalló el fuego. Los hombres de Víctor se refugiaron tras los SUV mientras las fuerzas especiales se dispersaban entre los arbustos. Las balas silbaban, los disparos resonaban y los comandos se escuchaban por doquier. Agáchense, gritó Sergei, protegiendo a Valentina Sergeyevna. Alina y David se tiraron junto al coche. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Los hombres de Víctor quedaron rodeados. Igor Strelkov intentó disparar desde detrás de un vehículo, pero recibió un tiro en la pierna y cayó. Cese el fuego. Ríndanse, ordenó alguien. En minutos, todo terminó. Los hombres de Víctor yacían inmovilizados en el suelo. El comandante de las fuerzas especiales se acercó. Al quitarse el casco, reveló a un hombre de unos 40 años. Se presentó, coronel Maxim Selesniak, FSB. ¿Usted es David Sotov? Sí. ¿Cómo lo saben? Llevamos 6 meses monitoreando a Víctor Tiomny. Conocíamos sus intentos de reunir pruebas en su contra. ¿Por qué no fueron arrestados antes? No había pruebas suficientes, explicó David.
Esta mañana alguien nos informó que tenían documentos de la caja fuerte personal de Víctor. David miró sorprendido a Sergei. Fui yo, confirmó Sergei. Mientras rescataban a Valentina Sergeyevna, contacté a algunos viejos contactos de inteligencia. El coronel Selesniak extendió la mano. Por favor, los documentos. Necesitamos examinarlos. David entregó las carpetas. El coronel las revisó rápidamente. Esto es suficiente para arrestar a Víctor y a toda su banda, afirmó, satisfecho. ¿Y nosotros?, preguntó Alina. Son libres, aunque serán necesarios como testigos en el juicio. Víctor, lo capturamos hace una hora. Intentó escapar en un avión privado. Pero el aeropuerto ya estaba asegurado. Alina sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Por fin, el hombre que había matado a su padre estaba bajo custodia. Las pruebas estaban en manos de las autoridades. Su madre estaba a salvo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Ahora viene el juicio, respondió el coronel Selesniak. Víctor y sus hombres enfrentan cadena perpetua por asesinato, extorsión y gestión de una organización criminal. Ustedes recibirán protección estatal y compensación por el daño moral sufrido. Valentina Sergeyevna, que había escuchado en silencio, se acercó a su hija. Alinochka, ahora entiendo. Realmente mataron a tu padre. Sí, mamá, pero ahora su asesino enfrentará la justicia. Madre e hija se abrazaron, finalmente permitiéndose llorar. Años de miedo y aislamiento estaban llegando a su fin. Un año después, el juicio de alto perfil contra Víctor Tiomny y sus asociados concluyó con justicia plena. Víctor recibió cadena perpetua. Igor Strelkov y los demás miembros de la banda fueron sentenciados a 25 años cada uno. Alina se encontró junto a la tumba de su padre. Grabado en el granito negro estaba el nombre, Mikhail Alexandrovich Kamelin. Mi amado esposo y padre, papá, susurró suavemente, colocando flores frescas. La justicia ha triunfado. Tus asesinos han sido castigados. Mamá se ha recuperado y vive en casa nuevamente. Y yo he encontrado mi felicidad. A su lado estaba David, sosteniendo un pequeño ramo de sus rosas blancas favoritas. Tanto había cambiado en el último año. Valentina Sergeyevna se había recuperado completamente de las pruebas sufridas y ahora vivía en un nuevo apartamento. Comprado por David, había regresado a su trabajo, enseñando literatura en la universidad, y volvía a abrazar la vida. Alina había recuperado su verdadero nombre y restaurado sus documentos oficiales. El Estado había compensado a la familia por todas las pérdidas relacionadas con la muerte de Mikhail Kamelin. Pero lo más importante era que había recuperado algo que creía perdido para siempre, su fe en la justicia. Y había encontrado el amor. Lo que había comenzado como una lucha compartida por la verdad se había transformado en un afecto profundo y duradero. David no solo era un exitoso empresario, sino un hombre de gran corazón. La había protegido en los momentos más oscuros, la había resguardado del peligro y le había ofrecido esperanza para el futuro. Mikhail, dijo David, dirigiéndose a la tumba, he cumplido mi promesa. He protegido a tu familia. Y, si no te importa, deseo hacer feliz a Alina. Se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Alina, su voz temblaba de emoción, ¿quieres casarte conmigo? Dentro de la caja yacía un anillo de diamante modesto pero exquisito. Alina lo miró entre lágrimas. Hace un año, había sido una camarera solitaria, escondiéndose de asesinos. Y, sí, susurró ella, por supuesto que sí. David deslizó el anillo en su dedo y se incorporó. Se abrazaron junto a la tumba de su padre, y Alina sintió, como desde lo alto, la mirada aprobatoria de Mikhail Kamelin sobre ellos. Media hora después, condujeron hacia la casa de Valentina Sergeyevna para compartir la feliz noticia. La madre de Alina había llegado a querer a David como a un hijo y desde hacía tiempo insinuaba que no le importaría convertirse en abuela. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Alina, admirando el anillo en su mano. Una boda, sonrió David. Una luna de miel en Italia. Luego regresamos y nos enfocamos en los negocios. ¿Qué tipo de negocios? Una fundación benéfica en nombre de tu padre. Ayudaremos a familias afectadas por el crimen.
Alina tomó su mano. Papá habría amado eso. Lo sé, dijo él. Y también abriremos una red de centros de crisis para mujeres, para que nadie tenga que esconderse o vivir con miedo como tú lo hiciste alguna vez. El sol se ocultaba en el horizonte, dando fin al día, pero para Alina y David, comenzaba una nueva vida, una vida libre de miedo, de soledad y de la necesidad de ocultarse, una vida llena de amor, esperanza y la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el mal. El coche avanzaba suavemente por la ciudad vespertina, llevándolos hacia su nueva felicidad, mientras en algún lugar del cielo, el espíritu de Mijaíl Kamelin sonreía, bendiciendo a su hija con una vida larga y plena de alegría. La justicia había triunfado, el amor había vencido, la historia había concluido tal como debía, con un final feliz.